Eh, Creo que el mayor prejuicio actualmente está precisamente en el asunto de la teología. Pareciera que pues esto es algo que ya se debería de haber cancelado desde hace mucho tiempo. Y pues nada, que la teología nace, podría yo decir, como hermana siamesa, si no es que en un mismo ente con la filosofía. Por lo mismo es una de las disciplinas más antiguas que tenemos. Ya Platón acuña estos términos de teología, teólogo, teologizar, incluso lo encontramos en el libro segundo de la República, y va a acuñar este término precisamente hablando de la tarea por la cual nosotros podemos conocer a Dios, el problema de Dios, pero desde la razón, desde lo natural en el hombre, tratando precisamente de hacer una crítica hacia todo lo que es mito, hacia todo lo que ha sido producto de la poesía, principalmente en Hesíodo y en Homero, de tal manera que empieza a delinear la teología como una, si no es que la primera tarea racional, en la cual vamos a tratar de hacer un ejercicio de depuración de los conceptos. Entonces, hoy en día parece curioso que cuando decimos teología, la enseñamos precisamente porque, vas a hablar del mito ese de que Dios existe. Aristóteles va a dar un paso más adelante y va a identificar la teología con la filosofía misma. Esta primera filosofía, esta ciencia filosófica hacia la cual tiende todo el esfuerzo de la razón humana, es precisamente la teología. Y se va a equiparar posteriormente con sus seguidores con la metafísica, una vez que se acuña este término, al encontrar estos escritos que tratan sobre el ser. Durante toda la Edad Media, la filosofía era pues la ciencia a la que había que llegar después de atravesar los demás conocimientos. Había que recorrer todas las artes liberales, después estudiar la filosofía y al fin ya preparados entrar al conocimiento de la reina de las ciencias, la teología. El problema quizá por el cual ahora es desdeñada es precisamente porque fue terriblemente atacada y casi destrozada a partir de la Ilustración. Y hoy lo que llamamos teología, pues ya nada tiene que ver. Sus bases filosóficas fueron totalmente minadas. En algún otro momento, si hay ocasión, hablaremos cómo se hizo esta devastación de la tarea teológica. Y pues hoy sí podemos pensar cómo entrar en un diálogo con otros saberes, pues eso es precisamente el ejercicio que sabe el filósofo, el poder conciliar esos terrenos. Pero creo que en ese sentido nos pueden ayudar más nuestros colegas de las demás disciplinas, entonces quisiera tomar el micrófono. Buenas tardes, perdón por la voz, hoy nos falló. Sí quisiera decir antes que otra cosa que para mí es un gusto enorme estar aquí en los 50 años de la filosofía. Yo también soy de la Facultad de Ciencias Sociales, mi casa es actualmente igual que la Facultad de Derecho. Yo creo que a mí me da mucho gusto ver que la mayoría son estudiantes de preparatoria, porque me da la posibilidad de alguna manera, y es una pregunta muy pertinente, de quizá desenmascarar mitos y cuestiones que tienen que ver pues con la filosofía y en este caso con lo que a mí me convoca, que es el derecho. Yo diría que el principal problema que tenemos es la incomprensión de la filosofía, y tengo que decirlo, que también he tenido la oportunidad en otras instituciones de dar clase a nivel de bachillerato, pues una mala enseñanza de la filosofía, un mal enfoque de la filosofía, y que en el campo del derecho nos duele mucho, porque yo les digo que la mayoría de los problemas que se dan en la aplicación del derecho se da precisamente porque los abogados no sabemos filosofía, porque no sabemos, porque creemos que es una situación histórica, que es una situación
de cultura y que no tiene una aplicación práctica, y hasta que nos vemos obligados a reformular situaciones. Y ahora no les exagero, el derecho está, y no hablo en México, hablo a nivel mundial, en un momento de reformulación total, en donde hemos pasado de una situación meramente legal, en donde los abogados, que somos un poquito de la vieja guardia, estábamos muy bien, muy tranquilos, bastaba con saber leer, no exagero, bastaba con saber leer y punto, a un momento garantista que nos obliga a reformular todos los conceptos del derecho, ponerlos en duda, ponerlos en crítica, tener esa vocación crítica de todos los conceptos en su aspecto más básico. Y resulta que los abogados, precisamente por ese hueco que tenemos de filosofía, nos comenzamos a dar cuenta que somos incapaces de hacerlo. Entonces estamos discutiendo cosas y perdiendo el tiempo en cosas que no deberíamos, si tuviéramos la formación filosófica mínima. Hoy el derecho a nivel mundial está reformulando todos sus conceptos, hasta los más básicos, hasta los más simples, hasta los que ingenuamente dábamos por hecho de que eran unívocos, pues nos damos cuenta que no, que es una pluralidad de sentidos y que tenemos que trabajarlos. Y estamos sufriendo mucho precisamente por no haber sido capaces de darle a la filosofía el lugar que se merece. Entonces, a mí me da mucho gusto que haya, me repito, tantos alumnos de bachillerato para que vean, yo lo hablo desde mi perspectiva, pero seguramente que aquí lo verán de otras, que la filosofía es el punto de partida absolutamente de todo. Y que lo que no lo partimos de ahí, la filosofía se venga, y tenemos muchos problemas durante mucho tiempo para encontrarle una solución. Bueno, tratando de responder la pregunta del maestro Diego, primero quiero agradecer a la facultad por esta invitación, de verdad es un honor. Yo jamás pensé que iba a estar yo aquí, al lado del maestro, y en un ámbito completamente distinto al mío. Mis encuentros con la filosofía es un libro que me compró mi mamá de Juan Salvador Gaviota en tercero de primaria, y luego El mundo de Sofía, que me hicieron leer a fuerza en la preparatoria, y luego pláticas muy interesantes sobre la muerte, la enfermedad, sobre Sor Juana Inés de la Cruz con el maestro Diego Rojas, pero en realidad mi formación es cero filosófica, y entonces me pusieron a sufrir. Y justo me pusieron a sufrir por los prejuicios de los que hablaba el maestro Diego. Yo soy médico y en los médicos somos medio cuadrados, dudamos de todo, igual que los filósofos, pero una vez que se demuestra es muy difícil que nos saquen de ahí. Ese es uno de los principales problemas que creo que desde el punto de vista médico tiene la filosofía. Los médicos volteamos a ver la filosofía como algo místico, algo superior, algo como que no tiene que ver, cuando en realidad pues, están completamente agarrados de la mano, y al ratito vamos a hablar un poquito más de eso, pero la relación es, o debería ser, muy, muy íntima. Los estudiantes de medicina, cuando tienen estas materias de humanidades, de filosofía, pues incluso hasta con desprecio, pues tengo esta materia porque son las materias de relleno, cuando no saben qué es la base real de lo que van a vivir y de lo que van a hacer día con día. Creo que ese es uno de los principales problemas que tiene la filosofía junto con la medicina, de tratar de quitar estos prejuicios y de pensar que pues, los filósofos están así como pensando, están pensando obviamente, pero coincido con el licenciado que no entendemos la filosofía, y si no entendemos la filosofía, pues jamás vamos a entender la relación que tiene con nuestra materia. Creo que hasta aquí dejo y al ratito seguiré un poquito más. Bueno, pues también religiosamente dar las gracias por la invitación a las autoridades, pero sobre todo a ustedes, por la paciencia de estar aquí. Así es que muchas gracias. Tenemos la misma vivencia, hemos sufrido lo mismo. Yo también sufrí la preparatoria, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Sufrí la facultad, espero todos estén en la facultad. Y bueno, también sufrí las materias
de filosofía. ¿Por qué? Por estos prejuicios de que hablábamos. Estos prejuicios, entonces, los voy a tratar siguiendo el esquema que me pidieron que tratara. Me dijeron, mira, tú llegas y les hablas a estas gentes procurando que no se duerman, procurando que estén atentos, procurando que estén despiertos, y al que se duerma, sape. Y me decían, ¿de qué les vas a hablar? De que existe algo que se llama filosofía. 1. 2, que esta filosofía tiene una tarea. Y después, que esta tarea es disciplinaria. Y que esa disciplina se relaciona con otras. La educación. Dividí mi reflexión en 3 puntos y en 3 preguntas. La primera, filosofía. Y la pregunta es, ¿qué es la filosofía? Y no se preocupen si esto no les da resultado, si no se llevan una respuesta. No hay respuestas, aquí hay preguntas. Ojo, por favor, no hay respuestas, aquí hay preguntas. Y la primera pregunta para el médico, ¿el hombre es un animal enfermo? Si esto es cierto, ya tienen chamba. Lo tiene que entender. Entonces, ¿qué es la filosofía? Segunda pregunta, tarea. Y decírselo a un estudiante, la filosofía tiene tareas. Y se me hace una propuesta a la antigüita. Hoy no se habla en pedagogía de tarea. ¿De qué se habla? Ojo aquí, por favor. Se habla de experiencias de aprendizaje. Segundo elemento del discurso, la filosofía como una tarea de aprendizaje. ¿De quién vamos a aprender? Pues mire usted, allá hay abogados que se vinieron a la filosofía y que hoy regresan. Médicos que leyeron a fuerzas, ¿verdad? Y de modo, y que ahora regresan. Teólogos que también hicieron filosofía y ahora están haciendo teología y filosofía. Y cada uno de nosotros, en las ciencias sociales, en la misma filosofía, nos planteamos esto no como tarea, sino como experiencia de aprendizaje. Es una experiencia de aprendizaje. Hablar de tarea es hablar de lo antiguito. Hoy estamos frente a una experiencia de aprendizaje. Y tercero, dice, en un área como es la educación, y lo primero que tenemos que hacer es definir, saber de qué estamos hablando. Y hay que distinguir, para poder seguir adelante en el discurso, entre educación y escolarización. Ustedes están gozando o están sufriendo, cualquiera de las dos, o las dos a ratos, ¿verdad? Un rato hace el gozo y otras veces el odio, etc. Pero hay que distinguir, no por la educación, sino por la escolarización. Y lanzo 3 respuestas rápidas a esta primera intervención. La filosofía es como una caja con chocolates. ¿Ya? Es una metáfora, es una analogía. Y cada una de ellas la degustamos, la saboreamos, y así está. Lógica, ética, doctrinas filosóficas, bioética, filosofía del derecho, y vamos saboreándolas. Segunda respuesta, la filosofía es como una caja de dinamita, TNT. La filosofía hace explotar, la filosofía hace que te muevas de tu lugar, de tu zona de confort. La filosofía es un cuestionar, la filosofía es un mirar crítico sobre la realidad. Cuando nosotros tenemos o no nos acercamos a mirar la filosofía desde esta perspectiva, difícilmente hemos pasado nuestros prejuicios. Segundo, tareas. Decían, no son tareas, son experiencias de aprendizaje. Y esas tareas podría señalar 2 importantes. Una, el diálogo.
logo. Dos logos que se juntan, dos logos que interactúan. Dialogar. Lo que estamos haciendo aquí, con el título de café, que no lo veo. Pero es café, dice. Diálogo. Y segundo, ¿verdad? La filosofía también es un monólogo, no de monos. Un diálogo del alma consigo mismo. No es salir y a ver a quién me encuentro, a ver quién dice de masas. No es un encuentro del alma consigo misma. Y ese diálogo es a solas, ese diálogo es privado, ese diálogo es como el diálogo del amor. Y el amor es intimidad. Tercera propuesta, en el área de educación. ¿Qué hacemos con la educación? Primero, definirla. Descubrir de la educación la escolarización y ver cómo a partir de esta escolarización podemos construir un diálogo entre filósofos y todas las demás disciplinas. Como propuesta provocadora les diría, pensemos una vez más con Iván Illich hacia un mundo sin escuelas, hacia un mundo sin filosofía, hacia un mundo sin universidad. Este país ya lo vivió y no pasó nada. Gracias. Bueno, a mí me toca la parte de sociología y sus vínculos con la filosofía, que obviamente pues son muy estrechos, son muy vinculados, son muy cercanos, son muy próximos. Cuando la sociología surge como disciplina, como ciencia, esto ocurre en el siglo XIX, finales del siglo XIX, y tratando un poco de alejarse de la filosofía para poder adquirir su estatus de ciencia, la sociología empieza a adoptar el método científico que en ese momento estaba pautado como la regla a seguir si es que una disciplina quería adquirir ese carácter de ciencia. En este proceso, la sociología se fue alejando de sus elementos básicos de filosofía. Con el tiempo tuvo que regresar para retomarlos y replantearse su labor. En ese momento surge esta idea de que el objeto de estudio de la sociología estaba fuera de los sujetos que se vinculan y se relacionan con el objeto. Entonces se empezó a hablar de una objetividad, y esa objetividad tenía que estar presente en la manera de describir la realidad. Se hablaba de cosificar, se hablaba de configurar hechos, se hablaba de lo fáctico, de lo que está en la realidad. El tema aquí es que en el proceso los sociólogos nos fuimos dando cuenta que eso no era suficiente. ¿Por qué razón? Porque vienen ciertas posturas filosóficas, como el caso de la fenomenología, donde nos hablan del mundo de la vida, del mundo de los significados, del cuerpo, de lo temporal, de las experiencias. Y entonces la sociología empieza a retomar estos planteamientos y se da cuenta de que no solo es describir, problematizar el objeto en sí, sino al mismo sujeto que está frente a ese objeto y que también él mismo va dándole significado y sentido a esos objetos. Y los objetos empiezan a cobrar un sentido, una realidad, una vivencia, y empiezan a configurar y a vivir dentro del sujeto. Y entonces se empieza a crear otra corriente en la cual se parte de la idea de que la realidad social existe porque el sujeto cree que existe. Y entonces, ¿cuáles son esas realidades que viven los sujetos? Para este escenario que les he planteado, les quiero poner un ejemplo. En México tenemos una situación terrible de violencia, de desaparecidos, de feminicidios. Tenemos esta semana el caso en las noticias del feminicida de Ecatepec, ¿no? Bajo esta lógica, yo me había estado haciendo interrogantes porque desde el punto de vista del objeto tenemos medidos los feminicidios. Sabemos qué factores del entorno social pueden detonar y producir esos feminicidios, ¿sí? Pero sigue estando la pregunta de fondo, ¿por qué? ¿Cuál es la intención que está detrás? Y entonces se recurre y los actores involucrados en estos procesos, ¿qué dicen? ¿Cómo tienen configuradas esas experiencias en su mundo interior?
Entonces hay que ir con el feminicida, hay que ir con las víctimas y hay que tener una fotografía mucho más profunda del fenómeno y aún así no vamos a poder tener respuestas. Y entonces, ¿qué hace la sociología? Recurre a la filosofía. Y al buscar en la filosofía, nos encontramos con un filósofo africano que se llama Akile Membe, que acuñó una categoría que se llama necropolítica. Los feminicidios ocurren, las desapariciones ocurren, lo que está ocurriendo en México tiene obviamente toda una implicación política, social, etcétera, pero lo que está detrás es una mercantilización de los cuerpos, una mercantilización de la muerte, porque la muerte deja más dinero que la vida. Al Estado le conviene tener esos muertos porque le deja y le reditúa más que la vida. A Akile Membe le tocó vivir las experiencias de las matanzas en las guerras civiles africanas y desde ahí configura el concepto de necropolítica. Y ahí es donde empezamos a encontrar respuestas a esos hechos que nosotros como sociólogos hemos modelado y nos lleva a lo que en la conferencia anterior se hablaba. El papel de la filosofía es orientar y buscar los principios rectores que puedan regular una sociedad justa. Entonces, desde la necropolítica, ¿qué tan justo es la sociedad que estamos viviendo? Y desde dónde sería el replanteamiento y refundación de una sociedad justa, equitativa y socialmente igualitaria para todos. Eso es lo que tendría que aportar la sociología y vincularse con la filosofía. Buenas tardes. Antes que otra cosa, también quisiera agradecer la invitación. Es un gusto verdaderamente estar sentado junto a uno de mis grandes maestros, profesor Fernando Martínez Luna. Dice Freud, he sido un hombre afortunado, en la vida nada me resultó fácil. La filosofía efectivamente está llena de prejuicios. Me recuerdo cuando tenía la edad de la mayoría de ustedes, 17, 18 años, y llegué y le dije a mi mamá, quiero estudiar filosofía. Hizo una cara y después de ello me dijo, te vas a morir de hambre. Afortunadamente todavía no pasa. Pasaron algunos años y le dije, mamá, quiero estudiar otra cosa. Sonrió, pensó que había recapacitado. Seguramente pensó que iba a estudiar medicina, alguna ingeniería, alguna cosa por el estilo. Y le dije, voy a hacer una maestría en psicoanálisis. Volvió a hacer la misma cara. Lo que tenemos que entender acá es que estas dos ciencias, estas dos disciplinas están llenas de prejuicios y tenemos que entender el porqué. Y me gustaría empezar con el psicoanálisis. Freud tenía una formación de médico originalmente. Después de terminar sus estudios en medicina, por ahí de 1874, 1875, comenzó a estudiar filosofía y estudió a los grandes. Se fue con los clásicos, después Descartes, conoció el pensamiento nietzscheano, entre otros. Pero hay un momento en que se rompe esta relación. En 1900, cuando escribe sobre la interpretación de los sueños. En este momento se divorcia de la filosofía. Posterior, unos años, unas décadas después, hay una reconciliación y hace una separación conceptualmente hablando de lo que es la filosofía y el psicoanálisis. Tan interesante es el psicoanálisis que los filósofos no han dejado el psicoanálisis tranquilo. ¿Por qué te planteo esto? ¿Y por qué te digo que estas dos disciplinas son verdaderamente interesantes? Porque critican, porque te ponen a pensar. Y si tú estás aquí porque quieres pensar, la labor de nosotros ha sido la adecuada, ha sido la correcta. ¿Qué es lo que quiere cuestionar Freud? ¿O qué es lo que busca? Que hagamos consciente lo inconsciente, que te conozcas, que sepas quién eres. La filosofía también tiene un papel muy importante en esta crítica, no solamente del ser humano, sino de la realidad en general. Porque hay prejuicios alrededor de esto, porque mucha gente no tolera la crítica, no tolera el dolor que genera este tipo de pensamiento. Y es allí donde entra nuestra labor, la educación. Nuestros amigos los sofistas
malentendidos por algunos, pero queridos por mí, nos dijeron, lo más valioso que tiene el hombre es la educación. Déjate educar por nosotros. Y esto te va a permitir que la realidad la puedas entender distinto. Y no solamente la puedas entender, sino que la puedas transformar, puesto que es una de los grandes labores de la filosofía, la transformación. No solamente nos dedicamos a contemplar, erróneamente piensa la gente que solamente vemos la realidad pasar y pensamos en cosas completamente inútiles. No, no funcionamos así, pero eso es parte de otro prejuicio. Gracias. Muy bien, ya fue eso, vamos a llamarle de alguna manera el preámbulo, la introducción, marcar algunas pautas. César ya ve con cara de, esto no estaba en el plan, pero bueno, nada está nunca en el plan porque ellos ya lo cambiaron, entonces yo tengo que cambiar el mío. Vamos a hacer una pequeña pregunta completamente dirigida a cada uno de los panelistas para poder hablar específicamente de un conflicto social contemporáneo en relación a la posible resolución que pueda generar desde su disciplina en vinculación con lo que la filosofía estudia. Como bien dijo el maestro Martínez Luna, la filosofía hace las preguntas, no necesariamente la filosofía da las respuestas. Sin embargo, de ella han emanado otras disciplinas que precisamente se han construido para poder generar esas respuestas y esa búsqueda de verdad que tanto se ha tratado de estudiar a lo largo de la humanidad. Vamos a comenzar, pues para que no haya ninguna sensibilidad, pues de allá para acá, ¿no? Para que no haya ningún problema, para que el profe también pueda descansar la voz, que esto está medio extraño. La primera pregunta sería, dentro de las necesidades de estructuración jurídica, dentro de un ambiente educativo, ¿cuál es el concepto de hombre ante el cual se debe de construir el ámbito de la ley? ¿Y qué significa la ley para todos los que estamos aquí presentes? Caray, pregunta fácil, ¿verdad? Pregunta fácil y rápida de pronto. Bueno, a ver, yo le digo de una manera muy sencilla y muy rápida. El derecho es un constructo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el derecho es una creación humana. Yo diría que en este caso la principal situación, y es algo que me animaría yo a sacar del campo del derecho para poder visualizar toda su función, es la labor de la imaginación, que a veces no la tenemos totalmente clara. Cuando el hombre genera un constructo, la ley es un constructo, lo hace a partir de una vocación crítica. Pero esa vocación crítica sale de algo que a veces no le hemos dado la importancia o el lugar que tiene, que es la imaginación. Cuando el ser humano critica, cuando la persona critica, imagina escenarios paralelos, e imaginar es algo profundamente humano. Piénselo y realmente muy pocos seres a cierto nivel son capaces de imaginar. Pero no estamos hablando solamente de una imaginación fantástica, ¿no? Una imaginación de cualquier cosa, sino que es una imaginación, digamos, en una segunda vuelta. Es una imaginación racional, es una imaginación que toma un punto de partida y que al mismo tiempo imagina situaciones mejores, situaciones diferentes, situaciones que valdría la pena seguir. Eso es lo que de alguna manera intentamos hacer en el derecho con esta estructura, con este concepto de hombre, y precisamente es el sentido que debe de tener la ley. La ley finalmente nos va a oponer a una realidad, nos opone un escenario imaginario aparentemente mejor. Duro de seguir, no es fácil, de ordinario mucho más complicado, pero todo esto es fruto de, repito, de esta facultad humana que a veces hemos dejado de lado porque tenemos la idea de ser muy científicos, muy empíricos, y hemos perdido de vista que lo esencialmente humano es imaginar, porque imaginar es al mismo tiempo un acto de libertad. Y lo que nos hace humanos es precisamente, no es que seamos libres, sino que estamos hechos de libertad. Cuando imaginamos, cuando criticamos, cuando creamos instituciones como la ley, estamos imaginando, estamos criticando y nos estamos haciendo, sin darnos cuenta, más seres humanos y mejores personas. Vamos a la pregunta para el maestro César. Ya ubicamos la situación en la universidad
Y en ocasiones se ha pensado que las materias humanistas tienen un conflicto o hay un pleito casado entre ciertas áreas, ¿no? Pese a que más adelante haremos un cierre de cada uno, rompiendo el estigma o proponiendo la ruptura del estigma, la primera cuestión que habría que preguntarle al médico relacionando con esta cuestión de la muerte como negocio, ¿cuál es la obligación del médico para demostrarle a una sociedad que aunque la muerte pudiera ser el negocio, cómo podemos hacerle entender al sujeto que la vida es la esencia del sujeto en libertad, como dijo ahorita el profesor? ¿Qué propuesta nos podría hacer usted desde el ámbito de la medicina? Bueno, el maestro Diego siempre poniéndome en conflicto. Creo que la relación entre la filosofía y la medicina, principalmente, o lo que más se antoja así de bote pronto, es su relación con la bioética y en tratar de ver y tratar de ordenar los actos de los médicos para ver qué sí y qué no. Sin embargo, bueno, si hablamos de temas de bioética, por supuesto vamos a hablar de la muerte y vamos a hablar de cuándo un paciente tiene que morir y si yo puedo decidir cuándo. Tenemos que hablar de nacimiento y de la creación de la vida. Tenemos que hablar de creación de vida en una caja de Petri. Tenemos que hablar de cuestiones empapadas en drama. Y creo que ese es el punto. Nos encanta ser dramáticos y no sé por qué. Y esos temas dramáticos de la medicina como que llaman mucho la atención. Y sin embargo creo que no, creo que la relación principal de la filosofía tiene que ser el humanismo, y justo es eso. El sufrimiento día a día de un paciente que llega a un consultorio que le duele una uña, y por muy tonto que parezca, y falta de dramatismo, y que le sufre, y lo está sufriendo, y le está doliendo la uña, y tenemos que ver a ese paciente como realmente un ser humano, no como una enfermedad. Y eso es algo muy difícil que tienen, es algo muy complejo que tienen los estudiantes de medicina, que por cierto me encanta que haya manchitas blancas en el público. Y es muy difícil porque nosotros los enseñamos, y lo platicaba con el licenciado, con casos clínicos. Y entonces yo pongo un caso clínico y el alumno se aprende el caso clínico y entonces si tiene esto, esto y esto, el algoritmo dice que es esto y entonces yo tengo que hacer lo siguiente. Sin embargo, el paciente es un paciente y el paciente es un humano y el paciente está sufriendo la enfermedad de manera individual. Y ahí viene lo complejo. Es de lo general que yo estoy o que me enseñaron a pensar, yo tengo que ver qué quiere el paciente. ¿Quiere solamente hablar? ¿Quiere platicar? ¿Quiere que le quite realmente el sufrimiento? ¿O quiere que le quite nada más la uña y no quiere platicar? ¿Cómo siente la enfermedad? Yo les platico siempre una anécdota a mis alumnos en la preparatoria de don Francisco. Don Francisco era un paciente mío en el pueblo de Iturbe. Yo hice el servicio social, el último año de medicina en un servicio social en un pueblo. Y resulta que don Francisco tenía artritis reumatoide y don Francisco iba todos los días, no, todas las semanas por su diclofenaco. Y entonces yo sabía que iba don Francisco ahí o que llegaba al centro de salud por el olor. Don Francisco, un campesino que pues, no conoce el baño diario como ustedes lo pueden conocer, que sacaba sus animalitos todos los días y que yo no lo vi durante todo el año cambiarse de ropa. Don Francisco venía con la misma ropa y yo sabía que ya estaba en la sala de espera por el olor. Pasaba don Francisco y don Francisco quería su diclofenaco, pero don Francisco no quería su diclofenaco, don Francisco quería platicar. Y entonces yo lleno la sala de espera y don Francisco quería platicar de los animales, de la política, de los guachicoleros de ahí de Tula, de los priistas malditos de Tula. Él quería hablar, solo quería hablar.
Pasa el tiempo y de pronto don Francisco dejó de venir y pues un señor de 70 y tantos años en esas condiciones de vida, pues sí preocupa. De repente empezamos a investigar dónde estaba don Francisco y me dijeron que se había ido en una peregrinación a ver al Santo Niño de Atocha. Una semana después regresa don Francisco, lo detecto por el olor y llega don Francisco con una imagen del Santo Niño de Atocha. Y me dice, doctor, esto es para usted. Una imagen de madera que habrá costado una artesanía, ¿les gusta 50 pesos? 50 pesos de un señor que no tenía nada, ni siquiera para cambiarse de ropa. Y él lo dio. La pregunta está, ¿cómo le hago entender a ese señor que no estoy usando su enfermedad o usando su sufrimiento para seguir avanzando? Tienes que ser humano. Tienes que hacerle ver a tu paciente que él está poniendo el sufrimiento en tus manos, que tú tienes que vivir, porque esto es un negocio, porque yo tengo que comer y yo tengo que cobrar, aunque trabaje en una institución pública, y siempre de la mano de la ética. Eso es difícil. De repente, justo con los que decía el maestro Morato, los prejuicios. Yo trabajo en un hospital privado, seguro te va a operar por operar. Yo trabajo en un hospital público, no saben nada, seguro no te quieren atender porque tienen muchos pacientes. Eso es algo muy importante, quitar esos prejuicios que decía el maestro Morato y hacer entender que esto no es una guerra, no es una guerra médico-paciente. Lo que tenemos que hacer es cuidar la relación médico-paciente desde una manera humana, humanizando. Va la pregunta para el profesor Fernando. Con la experiencia que ha tenido en los diferentes años de impartir las clases en los distintos niveles universitarios, preparatoria, y al ver las características de estas generaciones, en la educación, el papel de la filosofía en relación a la angustia que padece la sociedad moderna, ¿cuál sería la obligación de la filosofía, del filósofo y de todo aquel que se dedique en general a la incitación del pensamiento? Parecería reiterativo la propuesta. Pero creo que podríamos establecer 3 puntos de análisis. El primero, una actitud de interioridad. Estamos viviendo en una cultura de la exterioridad, de lo externo, de preocúpate cómo me ven, de que si tienes la corbata, que si tienes lo que sea, de la exterioridad. Creo entonces que a la educación, a los educadores, a los filósofos educadores, les compete ir de la exterioridad, no descuidarla, a la interioridad. Segundo, ir de lo más superficial, de lo más inmediato, a lo más vital, a lo más trascendental. Y esto hacerlo en función de lo que hacemos todos los días. Estudiantes a estudiar, profesores a profesar. Y entonces tendríamos una actitud diferente si no nos vamos por esta superficialidad, por este mundo del espectáculo, dicen por ahí nuestros queridos sociólogos, científicos sociales. Vamos entonces a la interioridad, decíamos, y de ahí, de la superficialidad a lo profundo. Y en lo profundo encontraremos la verdad.
Y tercero, de la multiplicidad a la unidad. La multiplicidad en qué? En sensaciones, la multiplicidad en bienes. Ustedes que los tienen. La multiplicidad en ideas, ustedes que las tienen. La multiplicidad en inquietudes, ustedes que las tienen. Y para los que no las tienen, crear, presentar, abrir nuevos panoramas, develar, dicen los filósofos, develar. Y ese develar es precisamente descubrir al otro como persona. Descubrir al otro no como enfermedad. Y descubrirnos como seres humanos. Eso es todo. Y a partir de ello, no olvidar que somos animales que olvidan. Somos animales que olvidan. Y le pedimos al otro que guarde silencio. Y miren, habla y habla y habla. Y le pedimos al otro que cumpla con su deber. Y a la hora de la hora, quien cumple con su deber. Somos animales que olvidan. Médicos que olvidan que van a morir. Fui profesor de la maestría en administración de instituciones médicas y nos decían así, tal y cual, nosotros somos los que definimos entre la vida y la muerte. Y llegamos y le decimos, doctor, estoy en sus manos. Y el doctor olvida que está en manos de otro, el abogado. Olvida que la ley también es para él. Y el día que se voltee, no le van a decir, mal expediente, formado el expediente. Esto que estamos, las patrañas que estamos viendo del sistema jurídico. Olvidamos que también la justicia se hace para nosotros, que somos animalitos sociales y que por eso mismo, tan elemental como esto, mire usted, debemos guardar silencio, debemos de guardar respeto. Debemos entonces de estar atentos al otro, de que al final del día tenemos que entregar cuentas. Se llama juicio final. Y no es de fuera, es de dentro. Ya después nos señalarán. Esto es lo que creo que podría ser la filosofía. Devolvernos a nosotros mismos. Pero devolvernos no con carotas, sino con el ánimo de la vida, con el ánimo del amor. Descubro al otro en el amor. Descubro al otro en la estructura de justicia. Descubro al otro en esto, recordándole que es un animal que olvida. Y la enfermedad de nuestro tiempo, así, lo más maravilloso es que nos podemos olvidar de nosotros mismos. No que olvide las llaves, como siempre me pasa, sino que me olvide de mí mismo. Y esto tendrá entonces no solamente que ver el médico, sino es una crisis de nuestro tiempo. Para eso creo yo que nos puede servir la educación en las ciencias humanas. Muchas gracias. Aplauso para el maestro. ¿Cómo no? A ver, digo, es que dejó ahí una cosa tremenda. Hacen una, así que ya llegó una voluntaria pregunta del público. Por respeto al público vamos a trabajar una vez porque pues, está en relación a la pregunta que venía a continuación, ya para alguien que, dicho sea con todo el respeto, le atiza a la filosofía, a la teología y a la QFB, ¿no? Químico farmacobiólogo, y los idiomas y un montón de cosas. Entonces, dice, ¿qué propuesta práctica? ¿Nos puede ayudar levantando la manita quien nos preguntó? Por ahí está, ¿no? Allá viene la pregunta. ¿Qué propuesta práctica puede ofrecer la filosofía ante dos fenómenos actuales dentro de la Iglesia Católica? El neognosticismo y el neopelagianismo. Para que vea que no le estoy mintiendo.
Bueno, a mí me tocó bailar con la más fea de todas, porque a la filosofía la desprecian, a la teología la repudian. Entonces, bueno, tengo que hacer aquí una apología de ambas tareas, porque pues al doctor tengo que ir, porque pues no por una uña, pero quizá por un callo. Con el abogado no quisiera, pero pues a veces también le meten a uno demandas nada más porque se rascó la cabeza. No puedo evitar vivir en sociedad porque pues ni modo, aquí me tocó vivir. Y pues aunque ya todos me han mandado no con el psicólogo, sino con el psiquiatra, ahí sí me resisto. No. Pero antes de responder esta pregunta, yo quiero hacer unas preguntas así, un poquito de sondeo. Con toda honestidad, pero con toda honestidad, levante la mano. ¿Quién ha seguido de cerca el Sínodo de la Juventud? Cuatro manos, gracias. Ándele, no se lo voy a especificar. Ahí se lo voy a dejar de tarea. Aquí ya no voy a pedir respuestas, aquí nada más las voy a lanzar porque quiero lanzarlas. ¿Qué tan válido es concebir a la homeopatía o a la herbolaria como ciencias médicas? No quiero respuesta, no quiero respuesta. ¿El derecho debe construirse sobre la ley natural o sobre la ley positiva? No quiero respuesta. ¿Es válido aspirar a la soledad como estado de vida? No quiero respuesta. ¿Será verdad que todos tenemos trastornos psicológicos desde el momento mismo en que hemos sido dados a luz? No quiero respuesta. Aquí se han dicho cosas muy interesantes. Una de ellas es la cuestión del olvido. La otra ha sido la cuestión del empirismo, de la experiencia. La otra ha sido la cuestión de la necesidad de los medios para pues, seguir manteniéndonos en este mundo. Y se me hacen dos preguntas que están en un nivel muy interesante acerca de dos corrientes, el neognosticismo y el neopelagianismo. Pregunté lo del Sínodo de los Obispos por la juventud, que es pues un encuentro de obispos que se ha dado en estas fechas, pues según esto para resolver las inquietudes de la juventud sobre su fe, su praxis, su pertenencia a la iglesia y demás. Pero la respuesta ya está dada aquí. Es que la juventud, y me apoyo en el gran maestro, la juventud ya se le olvidó que hay Dios. Yo no sé ese sínodo, quién, cómo, por qué, para qué, porque en realidad a la iglesia le están urgiendo otras cosas, entre otras lavarse la carita, porque ya está bastante sucia. Y yo dije al principio de mi participación que, y si se me daba la oportunidad, evidentemente mis apuntes pues, van a ir a dar a la basura, porque nada de lo que prepare tiene que ver con lo que se ha venido tratando aquí. Pero lo cierto es que uno de los puntos que yo pensaba tomar es que la teología, como dije al principio, fue de la mano con la filosofía, tanto que se llegaban a confundir. Toda la Edad Media siguió, ya sea en la primera etapa de la Edad Media, muy de cerca a Platón a través de los padres de la Iglesia, y después ya en el cierre del medioevo, pues muy casados con Aristóteles, gracias particularmente
a lo que nos trajeron los árabes y el trabajo de Alberto Magno y de Santo Tomás de Aquino. Pero llega un momento en que hay cambios muy fuertes en la filosofía, en donde hay un quiebre muy fuerte entre la objetividad de la realidad y el sujeto que impone sus categorías. Y entonces, todavía del Concilio de Trento, hay cosas que se llaman concilios y toman el nombre de la ciudad donde se llevan a cabo y se dan cuando hay situaciones muy álgidas que la Iglesia tiene que resolver. Trento tenía que resolver un problema muy difícil, que era el problema de las reformas, luteranismo, calvinismo, anglicanismo, etc. Y además las corrientes filosóficas que se estaban despertando. Trento da una serie de lineamientos y de respuestas para que la Iglesia salvaguarde las verdades que está buscando. Sin embargo, esto no iba a durar. A final de cuentas, las últimas patadas de ahogadas las da en el Vaticano I, que no se puede finalmente concluir, pues por situaciones de guerra en Europa, y quedamos a merced de una serie de fundamentos filosóficos muy distintos a los que se habían tenido. Está el racionalismo, está el subjetivismo, están estas propuestas de la ilustración, está la trampa del humanismo. Este término no es mío, se lo copié a un filósofo egresado de aquí, que de lo que le he escuchado es quizá lo que le compro, la trampa del humanismo. Y vemos que para principios del siglo XX se están cocinando cosas muy interesantes. Estamos por festejar, o ya estamos en el ambiente del festejo de los 300 años, dicen muy elegante en el discurso oficial, de la Pascua del Señor de la Salle, bueno, de la muerte del Señor de la Salle. Y yo quizás subrayo esto de la muerte del Señor de la Salle, porque sí, parece ser que a los santos ya los matamos. Nietzsche habló de la muerte de Dios, podemos hablar de la muerte de los santos, de la muerte del catolicismo, de la muerte de la fe, de la muerte de la teología. ¿Por qué? Porque se desterró la filosofía que la sustentaba y se metió otra filosofía. ¿Que hay un gnosticismo, que hay un neopelagianismo? La respuesta oficial sería, uy, qué miedo, eso es herético, rasguémonos las vestiduras. Pero yo diría, felicidades, siquiera hay alguien que está pensando, como también decía el maestro Martínez Luna, hacia adentro, porque palabrotas que nos pusieron en el papel aquí, neognosticismo, sepa Dios qué es eso, pero es una corriente de pensamiento que al menos le está apostando a algo trascendente, a que podemos llegar a un conocimiento de la verdad a través de la sabiduría, de la sofía. Partimos de una pistis, de una fe, que a través de una gnosis, de un conocimiento, nos da la sofía del ser, de Dios. Si esto está sucediendo, felicidades. Si está viendo un neopelagianismo, también felicidades. Quiere decir que le estamos apostando a que yo por mis propias fuerzas puedo llegar a salvarme de la situación de este mundo. A salvarme. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero tuvieron el miércoles de la semana pasada un día de descanso por aquello del foro de maestros. Tema interesantísimo. Salvemos al mundo. Sí, pero yo creo que el Señor de la Salle nos hubiera dicho, salven a sus alumnos. ¿Para qué queremos un mundo verde con agua cristalina y tortugas sin popote si nosotros nos vamos a estar friendo en lo más hondo del infierno? ¿Por qué? Porque nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, esta pregunta, ¿qué propuesta práctica qué puede ofrecer la filosofía ante los fenómenos actuales dentro de la Iglesia Católica? Pues la filosofía, la propuesta es repensémonos.
Tenemos que volvernos a pensar, y a pensar en serio, a pensar desde donde se pensó Platón, desde donde se pensó Aristóteles. Todo hombre busca saber. Yo me pregunto si de veras deseamos saber o lo que buscamos es ignorar, porque la ignorancia nos justifica para todo lo que estamos haciendo. No sé si respondí lo que tenía que responder, pero pues como no sé si me vaya a volver a tocar el micrófono, de una vez quise sacar mucho de lo que traía guardado. Gracias. Para el maestro Morato también ya hubo una inquietud desde aquí, que es algo que el maestro durante los diferentes años, cada vez que provoca en clase esta discusión, filosofía, psicoanálisis, la pregunta va hacia qué relación existe entre estas dos disciplinas, y agrega a tu amiguito, ¿cuál es tu postura en relación con cada una? Si tú tuvieras que decirle estas clásicas respuestas rápidas y momentos, sí, estúdiale, ¿a cuál de las dos le dirías vayas a la izquierda o a la derecha? Yo sé que usted entendió mi pregunta. Bueno, qué bueno que ya se le quitó un poquito el tono formal a esto. Me siento más cómodo platicando así con ustedes. La que tú quieras. Fíjate, en otro momento yo te hubiera dicho en salón de clase psicoanálisis. Pero las dos son verdaderamente valiosas y te llevan por dos caminos distintos al conocimiento de uno mismo. Escoge el camino que tú quieras. Eso es lo importante. Ya desde la antigüedad, los griegos nos decían, conócete a ti mismo. Esa es la educación. Conócete. En la medida en que te puedas conocer, vas a poder tomar decisiones, vas a poder ser libre. Freud, ¿qué nos dice? Hay que hacer consciente lo inconsciente. Y para ello recurre prácticamente al mismo método que uno de los grandes de la antigüedad, Sócrates. Sócrates usaba la mayéutica, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el espacio psicoterapéutico? Cuando llega un paciente, él sabe más de su vida. ¿Cuál es la función de nosotros? Que él se pueda dar cuenta de algo que no ha visto y que lo ha tenido frente a él. Tratando de entonces responderle al profesor Diego, él ya sabe que yo me orientaría por el psicoanálisis a pesar de que mi primera formación fue filosofía. ¿Y sabes por qué contesto esta? Porque me tardé 8 años en darme cuenta, en conocerme a mí mismo. ¿Sí? El camino que tú quieras elegir, adelante. Pero lo más importante en este sentido es que puedas hacer este ejercicio. Muchos de ustedes fueron mis alumnos y cuando llegas a la primera clase te digo, cuestiónate, cuestiónate. De lo que estás seguro, vuélvelo a cuestionar. Y otra vez que vuelvas a estar seguro, vuélvate a cuestionar. ¿Cuánto tiempo vamos a hacer esto? Toda nuestra vida. Si no lo haces, lo mandamos con el doctor porque ya está muerto seguramente. Ok, muchas gracias. Digo, qué bueno que todo va quedando grabado para que esto vaya agarrando y que la gente que escuche lo que los maestros van diciendo, pues obviamente tenga eco dentro de nuestra institución y que muchas personas aprendamos a que hay que seguir cuestionando cómo hablamos, a quién hablamos, para qué hablamos, cómo escuchamos, a quién escuchamos y para qué escuchamos. Y en relación, viene una pregunta que tengo la intención de que sea álgida en un sentido, espero nos podemos salir por la tangente, no hay ningún problema, pero la pregunta hacia la sociología es, nosotros como universidad tenemos una obligación social, ¿no? Tenemos un papel desde la educación. Entonces, la última pregunta antes de abrir el foro para que todos podamos hacer preguntas a los maestros sería, ¿qué mensaje se le debe de dar
a la dirección de las universidades de La Salle para recordarles, reespecificar o reconstruir la obligación social, moral, que tiene cada uno de nosotros dentro de este espacio en el que nosotros nos vinculamos. Bueno, pues es una pregunta compleja, creo que también delicada, ¿no? Porque tiene que ver con una cuestión que yo creo que es de congruencia, ¿no? Retomando un poco lo que decía el maestro Bonilla, el miércoles pasado, de la semana pasada, tuvimos el foro de maestros, donde se trabajó o se está tratando de trabajar la parte del desarrollo sostenible, todo este programa que ha sacado la ONU, ¿no? La UNESCO. En estos ejes del desarrollo sostenible, estamos hablando de 3 énfasis que se deben de cuidar: el ecológico, ambiental, el social y el económico. El económico no ha entendido nada más como una cuestión monetaria, que esa es una cuestión importantísima, porque este tipo de modelos están inspirados en un filósofo que es Amartya Sen y que logró bajar desde una propuesta de lo que es la justicia a indicadores medibles, observables y cuantificables el desarrollo que tiene una comunidad. Él descubrió que no es una cuestión de dinero, es una cuestión de potenciar capacidades, capacidades que tienen que ver con que haya condiciones de salud en el que la sociedad se pueda desarrollar, condiciones de educación que permitan que la sociedad se desarrolle y amplíe sus horizontes, y el dinero pasa a un segundo plano. Entonces, bajo esta lógica, toda esta perspectiva que él plantea, pues implica retos. Se han ido trabajando indicadores que se han ido desdoblando para poder medir el alcance de esos niveles de desarrollo humano, y uno de esos indicadores que viene incluso dentro de los objetivos que plantea esta cuestión del desarrollo sostenible es la equidad de género, ¿no? Y lo quiero mencionar nada más como un ejemplo de lo delicado que es el que tomemos y nos involucremos en esta parte de la responsabilidad social y que asumamos esos modelos, ¿no? La semana pasada también se llevó a cabo el concurso de investigación de aquí de la Universidad La Salle. Si le vamos a entrar a la parte del desarrollo sostenible, pues necesitamos crear un modelo que potencie lo económico, lo ambiental, que aquí hago una nota al pie. Yo hice una pequeña encuesta a los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y por semestre estamos utilizando cerca de la cantidad de hojas que equivalen a cerca de 40 árboles de 20 metros de altura en los trabajos que se entregan en la facultad. Entonces, desde ahí tendríamos que, o sea, en esas pequeñas acciones es donde nos tenemos que dar cuenta de qué tanto realmente estamos bajando estas ideas de desarrollo sustentable, ¿no? Sostenible. Una cuestión ecológica, una cuestión económica y la cuestión social. En el concurso de investigación, el día de la inauguración, hay un acto académico protocolario, están las autoridades más importantes de la universidad en el escenario y solo hay 2 mujeres en el escenario y están a los extremos, ¿no? Entonces, si le vamos a entrar y hay un eje que es la equidad de género, ¿dónde están las mujeres filósofas en este panel? ¿Dónde están las mujeres médico en este panel? ¿Dónde están las psicoanalistas en este panel? Y así como las sociólogas también, ¿dónde están? ¿No? Y así como esto, es la reflexión en el sentido de, no solo es una cuestión de equidad de género, ese es uno de los grandes ejes que implican estos modelos de desarrollo. Entonces, hay otro que tiene que ver con la cuestión de calidad de vida, la cuestión de salud. ¿Cómo podemos evaluar la cuestión de salud? ¿No? Simulando que porque tengo acceso para ir a una medicina económica que aunque sea de patente, está basada en una cuestión similar, realmente es una cuestión de calidad, o están fingiendo el sistema que yo puedo tener acceso a ese tipo de recursos. Entonces, ese tipo de cosas son las que tendríamos que replantearnos, repensarnos, ¿cómo decirlo? Pues reconfigurarnos como universidad, pero además esta universidad tiene una particularidad,
está inspirada no nada más en una cuestión disciplinar, tiene una espiritualidad clave, que ese es un elemento también estructurante dentro de la universidad. La gente que va a egresar de aquí no son médicos nada más que ejercen una disciplina, no son psicólogos o psicólogas que ejercen una disciplina, no son filósofos o filósofas que ejercen una disciplina, son profesionistas que tienen marcada un sello, una identidad, y es la espiritualidad lasallista. Y entonces creo que las autoridades, que a veces nos va ganando todo el proceso administrativo y lo que hay que hacer, pero creo que las autoridades, los consejos, los jefes de carrera, tendrían que replantearse qué tendría que decir San Juan Bautista de La Salle en este marco del desarrollo sustentable. ¿Cómo ser lasallista? No en discurso, sino en acciones concretas, ejemplares y claves desde el desarrollo sustentable. ¿Qué tendría que decir San Juan Bautista de La Salle? ¿Qué tendría que hacer San Juan Bautista de La Salle? Desde ahí, replantearnos nuestro rol, nuestro valor y nuestras estructuras para poder actuar y ser congruentes con los modelos que estamos siguiendo. ¿Sí? Tengo que decir. Muy bien, pues en un último momento vamos a invitar a, si alguien tiene algún tipo de pregunta, nada más vamos a hacer una invitación al panel. Una pregunta, un panelista y una respuesta contundente para poder dar un mayor movimiento, ¿no? Entonces ahorita ya van levantando manos, vamos a comenzar aquí con el hermano Chema, no porque si no siento que me corren. No, no te corro. En el origen de la filosofía, según la Paideia, está muy relacionado con la matemática y la medicina, o la medicina y la matemática con la filosofía. ¿Quién nos podría comentar algo de esto, por favor? Pues yo ni médico ni matemático, pero valiente. Le entro a los guamazos aquí. Vamos, en el origen de la filosofía realmente están todas las disciplinas que hoy las tenemos por separado, pero la física, las matemáticas, la música, la medicina, la teología, la psicología entendida como estudio del alma, la sociología más casada con la política en el sentido de polis, todas estas disciplinas nacen realmente juntas en el seno de la filosofía. Realmente esto es por lo que entiendo yo, tenemos como objetivo en este panel la tarea interdisciplinaria, es decir, el matemático y el médico, así como el químico y el teólogo, pueden encontrarse en un mismo ser en el momento en que se piensa filosóficamente. Para mí que el problema está, y muchos lo han señalado ya a lo largo de las diferentes etapas de la filosofía, en este divorcio que se está haciendo cada vez más de las disciplinas, encerrándose cada una en su propio castillo y peligrosamente cada vez con mayores especializaciones, pero todas en una auténtica y original filosofía deben y pueden y son pensadas desde la filosofía. No sé si esto pueda iluminar, hermano. Quisiera cerrar esta respuesta con algo que nos comentaba hermosamente el doctor Samuel Vargas Montoya. Samuel Vargas Montoya nos decía esto, a ver si nos sirve esta tarde para pensar. Nos decía, miren ustedes, la filosofía es como la casa paterna. Ahí vivían todo lo que hoy podemos decir distintas disciplinas. Pero como en toda casa paterna empiezan a crecer los chicos,
las chicas, los niños empiezan a crecer y poco a poco se van valiendo por sí mismas y van dejando la casa paterna. Esto es lo triste. Y entonces empiezan distintas disciplinas, ya no en la casa paterna, sino a hacer su propia casa, sus propios métodos, sus propias organizaciones, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos construye nuevas casas. Pero exactamente lo que sucede cuando nosotros dejamos la casa paterna. Más de alguno de ustedes va a vivirlo y va a decir, ya estoy, pero hasta el copete de mi casa. Y alguien le va a decir, vente conmigo. Y va a ser casa aparte. Y van a construir su casa. Y después, tiempo después, esos que dejaron la casa van a decir, ay, se van a acordar del papá, de la mamá, de la casa paterna, y van a regresar. Hoy estamos en un momento histórico en que estamos regresando a la casa paterna, pero tenemos un mismo origen. La educación precisamente es lo que tiene que hacer, regresarnos a la casa paterna. Si hay pluralidad es porque hay unidad. Esa casa paterna se llama filosofía. Bueno, esta pregunta es para el doctor César y es, usted dijo que no debemos dejar de lado el humanismo como médicos, pero más bien la formación en la carrera que le dan a un médico es más científica que humanista. Entonces, ¿cómo hacer, más bien cómo evitar que la ciencia termine por absorber su humanismo? Creo que es recordando los orígenes. Siempre tenemos algo importantísimo que también se los trato de recordar mucho a mis alumnos, es tener los pies en la tierra. Estos médicos semidioses que flotan en los hospitales, que no tocan el piso y que todo mundo ven hacia abajo, esos son los que no pueden tratar bien a un paciente. Son los que no pueden tener una empatía, no se pueden poner en los zapatos del paciente o en los guaraches de don Francisco que les platicaba. El creer que por ser de diferente área eres diferente al otro y creer que esto es como una especie de lucha y que de repente muchos de ustedes vinieron aquí pensando que iba a haber un debate entre áreas y no, sumamos más. Cuando sumas vas hacia adelante. Eso es algo importantísimo. Nunca te debes de olvidar del origen. Nunca te debes de olvidar que tú puedes estar del otro lado. Pero es muy fácil olvidar, como decía el maestro. Tú vas a un hospital público, yo me acuerdo la primera vez que fui a un hospital, ya como haciendo mi residencia de ginecología, nos rotaban en el Hospital de la Mujer de Morelia, y yo llegaba, pues, yo era fresita del español, donde cada quien tiene su cuarto, y llegué ahí y era una guerra. Era un cuarto, camas, no había cortinas, la del uno, fíjate lo que te estoy diciendo, la del uno, ¿cómo se llamaba? ¿Quién sabe? ¿Cuántos años tenía? ¿Quién sabe? La del 1 gritaba. ¿Y cuánto tiene la del 1? Tiene 3 centímetros de dilatación. ¿Cuánto tiene la del 7? Ya la del 7 pásala, corre. La del 1, la del 7, ¿qué es eso? Estamos deshumanizando. Esa es la principal enfermedad de la medicina actualmente, la deshumanización. Tenemos que recordar de dónde venimos. Tenemos que, porque muchas veces me decían, es que la cantidad de trabajo no te permite hacer eso. Claro que no.
A las 3 de la mañana, y es una plática que yo tengo mucho con mi esposa, a las 3 de la mañana yo estoy ahí cansado y con una sonrisa, porque la paciente lo necesita. Creo que tiene que ver mucho quién te enseñó a hacer eso. Creo que tiene que ver que los que dicen la 1, la 4, la 7, vieron que su gran maestro o sus maestros de arriba lo hacían, pues ellos aprendieron a hacer lo mismo y se les olvida eso. Tienes que acordarte que tú puedes estar ahí, que tu hermana puede estar ahí, que tu hermano está ahí, que puedes sufrir y tratar de siempre tener los pies en la tierra. A propósito del panel, creo que nos dejas una gran pregunta y una gran tarea a los filósofos aquí. Ya lo mencionabas, no solamente que digamos somos profesionales con valor, una formación integral, en algo estamos fallando. Y eso es lo que tú nos dejas a nosotros, o al menos en este momento a mí, qué es lo que estamos haciendo mal en la formación, en la educación que les estamos dando, para que tú lo percibas así. Entonces creo que, al menos a mí, y quiero compartir esa responsabilidad con los que estamos aquí al frente, tenemos que repensar y trabajar de una manera completamente distinta con ustedes. Tenemos muchas manos levantadas, solamente voy a hacer una primera pausa. Es una pregunta rápida. ¿Tenemos a Frida por aquí todavía? ¿Y su poema o ya huyó? ¿No está? ¿Sí? Entonces, perdón, vamos a hacer una cuestión, ya comprometí a mi jefe, ¿no? Son muchas preguntas y son como 4 minutos. Entonces, voy a comprometer también al panel, con todo el respeto. En la página de Hoy en la Salle nos dan un espacio para poder hacer la retroalimentación de estos momentos. Entonces ya lo platicamos y les invitamos a que nos puedan escribir su pregunta. Las voy a pasar en limpio. Todas las preguntas se las paso al panel. Recibimos respuesta, publicamos en Hoy en la Salle y ahí podemos empezar una interacción para continuar con esta discusión. No sé si al panel le parece que lo hagamos de esta forma y continuar la discusión. Antes de poder hacer un cierre y dando el espacio para que esas preguntas, yo se las recibo hoy, mañana mismo ellos tienen las preguntas y en la semana ya empezamos a ir contestando. Preguntaba sobre la compañera si nos acompaña con su poema. Ella se tomó una libertad que creo que vale mucho la pena, lo hemos platicado con el maestro José Luis. Ella escribió algo y pensamos que este es un gran espacio para que conozcan el pensamiento, que así como nos hemos escuchado entre maestros y ustedes han escuchado, y retomando lo que dijo el profesor Fernando, pues regalémosle un par de minutos de esta absoluta atención, respetándole los nervios, que creo que no está nerviosa, entonces para escucharle lo que ella nos tiene que compartir. Ok, gracias. Venceremos. La idea llegó como una chispa a un montículo de paja. Llegó a tus oídos inocentes, tu boca sedienta de justicia, a tu cara empapada de esperanza. Un inicio muy chusco para desbocar aquella lucha magna, pero es que el vaso estaba ya muy lleno. Estudiando, aprendiste de los grandes, de Marx, de Trotsky, del Che. Entonces soñaste que aquella realidad podías vivirla como algunos de tus contemporáneos lograron vivirla. La perseguiste. Tu mundo entonces fue el cabello largo, las minifaldas, el amor y paz, una pelea, un bazucazo, la bandera media asta. De pronto el murmullo empezó a sonar en el bullicio adulto, que en parte simpatizó contigo, porque además de escuelas y universidades también se unieron sindicatos. Algo que comenzó como un nubarrón amorfo crecía adoptando un cuerpo tangible de curvas revolucionarias. Formando lazos incorruptibles en su mayoría, tu fidelidad en movimiento trascendió barreras. Creciente, inervado de todo tipo de formas y colores. Uno a uno hicieron que los latidos al unísono conformaran un corazón tibio, inquebrantable. Entonces la lucha se hizo ardua, porque cuando voltearon a verte no solo te alcanzaron miradas lascivas, sino palos y garrotes de la mano de granaderos. Después marchaste junto con el dolor por los compañeros ausentes,
por el terror de que tu nombre fuera el siguiente en la lista de desaparecidos, en la boca de seres queridos. Aún así, mantuviste la cabeza en alto. Al clavarle la daga a tu paloma, respondiste con una cruz en tus labios y una B dibujada en tus dedos, sereno, mientras la furia impotente te carcomía los adentros. Al demandar no caprichos, sino derechos, hiciste temblar la mano que apretaba la mordaza. Estudiante, cual cristianos en tiempos de persecución, podía significar la privación de tu libertad con ojos benévolos, pues generalmente la sentencia era tortuosa, tan larga como fuera posible. Aquella ola convergió en una verdadera revolución. Se habló acerca de la ocupación por los cuerpos de granaderos. Se avisó en las juntas sobre la aproximación de los tanques. Te trataron como a un criminal. Te volviste prisionero político. Lecumberri, campo militar número 3, compañeros, metralletas, tuvieron lugar en tu vocabulario cotidiano. Entre tanta hostilidad, seguías porfiriendo los ideales de tu lucha, con megáfonos sobre camiones, plasmándolos en afiches o a viva voz mientras recolectabas monedas en tu botecito para la tinta y el papel del mimeógrafo. Tuviste que dejar tu hogar porque sobrevivir requería no permanecer en un lugar mucho tiempo. Te obligaron a crecer. Permaneciste de pie. La mayoría estaba ya muy cansada. Algunos se sentaron. Y llegó el día. Tu semblante raquítico, magullado, herido, seguía implacable, pero no eras ejército para resistir aquel asalto. No tenías por qué serlo. Primero, en el cielo perturbado por un helicóptero apareció esa luz roja que desató una lluvia de estruendosos centelleos, algunas de una mano con guante blanco, otras del ejército que iba sitiando a los civiles que juró proteger. En tu vida, miles de escenas trágicas quedaron grabadas en tu memoria por el resto de tu vida, cuerpos aquí y allá de niños, jóvenes, amigos, hermanos, pilas de zapatos sin dueño, manchas en la ropa de sangre ajena, rostros inundados de pánico o incredulidad o ambos, la desesperación encarnada. Al día siguiente esperabas una guerra civil, pero el primer informe en el noticiero matutino fue el clima. La traición de tu nación dolió más que las balas. Los días, meses, años siguientes viviste con temor, con una llaga que nunca paró de pulular sangre. Pero a pesar de todo, el recuerdo de tu dolor es ahora motor de nuestro espíritu, lo suficientemente fuerte para perdonar pero nunca olvidar. El objetivo fue, no recuerden, no olviden, sí olviden. Cumplimos 50 años, y hace 50 años fue aquel 68, y esa es la bella remembranza que nos hace constantemente tratar de no olvidar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y por favor, otra vez aplaudan. Ahora le pedimos si nos ayudan, aquí algunos compañeros profesores, nos gustaría que ellos nos apoyaran para entregar su reconocimiento a cada uno de los maestros, por allá los Ricardos, si nos ayudan también a pasar un instante. Por ahí quien me falta, por favor, adelante. El maestro Rafael, fuerte el aplauso, por favor. El maestro César. El maestro Fernando Martínez Luna. Maestro Jorge Bonilla. Maestro Sergio Morato. Y el maestro Leonardo. Aplausos. Y por supuesto al maestro Diego Rojas Pinacho. ¿Quién dice que la filosofía no interesa y que no es de nuestro tiempo?
La filosofía lleva el filos en la raíz, lleva la pasión desde el principio. No debe ser filosofía, sino erosofía, porque es la filosofía que invita, que provoca, que lastima, pero después te salva. Porque lo que lastima en el fondo salva. Y porque lo que parece que ahoga, en el fondo nos lleva también a tierra firme. Esperamos muy sinceramente que esta semana haya sido un buen banquete. Nos dijeron al principio que habíamos pensado, dijo García Baró, estamos pensando poco y mal. Y eso dolió. Y si García Baró tiene razón, como parece que la tiene, es tiempo de pensar mucho y bien. Hilda nos dijo que el miedo entorpece la educación, pero que el aburrimiento mata el aprendizaje. Y eso dolió. Y si esto es cierto, es hora de hacer cosas diferentes. Y las doctoras de la UNAM nos recordaron que había que pasar por la razón para llegar al espíritu. Y eso inspiró. Ahora mismo nos dieron una lección de filosofía de la historia. Hemos aprendido cosas, y como solemos decir en nuestros cafés, porque es tiempo de la pasión de pensar. En este diálogo de hermenéutica y fenomenología que tuvimos el miércoles, hemos recordado cosas, porque sí es cierto, maestro Fernando, también un gran maestro mío, porque sí es cierto que el hombre es el animal que olvida. Esto es muy cierto. Y si esto es cierto, podríamos citar un tiempo de silencio. Este debía ser un tiempo de silencio, porque cuando hay silencio se escucha. Y cuando se escucha se recuerda, y cuando se recuerda también se piensa. Sea pues este tiempo de renovación, de pensamiento, de reflexión, y por qué no, del placer y de la pasión del pensar. Quiero agradecer brevemente a las siguientes personas en la colaboración de toda esta semana. Por supuesto, muchas gracias a este panel, que a la primera casi todos dijeron que sí. Y bueno, esta es una muestra de lo que podemos hacer y de lo mucho que aún vamos a hacer. Tenemos, si les parece bien y si Diego está de acuerdo conmigo, un café filosófico pendiente para noviembre, a menos que no esté interesado el público, pero me parece que podríamos pensar en un café filosófico de noviembre. ¿Les parece bien? Sí. Gracias a Francisco Alejandro Enríquez, director de la facultad, sin el cual no podemos ni siquiera hacer este tipo de proyectos. De verdad, muchísimas gracias, estimado Alejandro. Gracias también a Moisés Anaya, a Sonia Torres, a Ricardo Bernal, a Diego Rojas, a Ricardo Mazón, a Ricardo Rodríguez, a Jesús Cardoso, a Maximiliano Ontiveros, a Michelle Ares y a Andrés Piña. Todas estas personas colaboraron de primera intención con la organización porque son 50 años. No importa si son 40, 50 o 60, lo importante es encontrar un motivo para pensar debidamente, a fondo, y porque el hombre tiene, además de ser animal pensante, un animal que va en busca de lo que quiere, de sus sueños y de sí mismo. La filosofía sea pues esta hija, esta musa, esta inspiración y también, ¿por qué no?, esta ave de Minerva que llega por la noche, nos sorprende, nos despierta, porque cuando hay silencio, vamos en el transporte y el motor se para, despertamos. Habría que tomar esa analogía porque cuando hay silencio, el hombre despierta. Y cuando despertamos, seguramente tenemos motivos suficientes para soñar. Muchísimas gracias a todos. Maestro, muchas gracias. Le cedo el micrófono al maestro Alejandro Enríquez, director de la facultad, para el cual pido un aplauso. Bueno, buenas noches. Me parece que después de lo que ha dicho José Luis y nuestros invitados especiales, poca cosa se puede decir. Yo me voy en verdad muy emocionado, tanto como los jóvenes de prepa que veo aquí con sus caras ilusionadas. Para mí este evento ha representado la esperanza de seguir adelante. Platicaba yo con la doctora Sonia que generalmente cuando termina un evento se hace una clausura, pero yo no vamos a clausurar, es decir, esto es solamente el inicio de una serie de actividades que vamos a empezar en la facultad. Y vamos a ir ahora a las facultades. Es decir, así como hemos abierto el espacio para escuchar, para que los chicos de preparatoria vengan al café filosófico, ahora haremos el café filosófico en las facultades. Creo que la gran moraleja que nos queda o la gran enseñanza de los ponentes de todos estos días es la gran necesidad que tenemos de la filosofía. Entonces vamos a llevársela a los abogados, vamos a llevársela a los químicos, claro, será un esfuerzo importante que tendremos que emprender, donde vamos a requerir del apoyo de todos, pero vaya, me parece que el maestro Fernando lo ha dicho en diversos espacios, siendo una universidad que nace, digamos,
sostenida, por decirlo de alguna manera, o de manera firme en tres pilares importantes, como son la educación, la filosofía y la teología, y mucho se ha hablado de que se requiere de esto. Bueno, me parece que tenemos el gran compromiso de hacerlo y de devolverle a la Universidad La Salle y de devolverle a la sociedad en general, pues lo mucho que tenemos de ella, ¿no? Me parece que es el pequeño grano de arena para empezar esta reconstrucción, esta reconformación de ese tejido social del que hablaba Leo, y que es poco a poco como lo vamos a ir haciendo. Y llevar la palabra buena, como ha sido todo lo que hemos escuchado esta semana, me parece a mí que es maravilloso y que sería una importante forma de contribuir. También, aunque José Luis ya los nombró, de verdad yo resalto mucho el apoyo de los estudiantes de la licenciatura en filosofía. Creo que con el ímpetu que ellos han mostrado, porque han sido los verdaderos actores de esto, vamos a llegar muy lejos. Lo mismo los exalumnos, Moisés, el propio Diego, Julián, de verdad su presencia es invaluable, y créanme ustedes que ellos inyectan mucha energía a la Facultad de Humanidades, y bueno, los vamos a seguir llamando a todos estos eventos. Buenas noches a todos, muchas gracias y esperamos seguir viéndonos.